Gracias, Presidenta. En mi condición de presidente de la Comisión de Presupuesto y miembro informante del Frente para la Victoria, vengo a presentar el proyecto que le permita al Poder Ejecutivo Nacional concluir con el proceso de reestructuración de los títulos públicos elegibles para el canje caretulado con el número Poder Ejecutivo 112 del presente año. Es de público conocimiento el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, Presidenta, que desconoce lo actuado en estos canjes practicados en el año 2005 y en el año 2010 y que comprendieron al 93% de la totalidad de la deuda defaulteada. Para graficar esta visión, basta con resaltar algunos ejes centrales que me parece que son relevantes y que es bueno aclararlos en este caso. Existe en Estados Unidos, señora Presidenta, una ley federal que protege a los estados soberanos que emiten deuda en los Estados Unidos. Esta ley se la conoce como la Ley de Inmunidad Soberana. Por obvias razones, la reestructuración de la deuda de los argentinos, tan discutida desde el primer momento del comienzo del segundo proceso, digamos, a partir del año 2003, del 25 de mayo del 2003, y que comienza esta transformación y ordenamiento de reestructuración de la deuda, goza de esta inmunidad soberana. Por ello es incomprensible la intromisión y, sobre todo, es incomprensible la intromisión partiendo del eje que después de haber hecho los canjes hayamos obtenido el 93% de aceptación de los mismos. En estos mismos hay derechos y obligaciones de las partes, por sobre todo se trata de un Estado soberano como es el nuestro, y en ese marco, conforme lo establece el artículo 75, inciso séptimo de la Constitución Nacional, siendo atribución del Honorable Consejo de la Nación arreglar el pago de la deuda interna y de la deuda externa, proponemos, con este proyecto conocido como el PE 113 del año en curso, autorizar al Poder Ejecutivo a realizar los actos para concluir con el proceso de canje de la reestructuración de los títulos elegibles ya definidos oportunamente por el decreto 1735 de diciembre del 2004 y por el decreto 503 de abril del 2010. El objetivo es permitir que se presenten aquellos que no se hubieran presentado, estamos hablando de ese remanente del 7%, conforme lo establece el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera para adecuar los servicios de la deuda a las posibilidades ciertas y fácticas del Estado Nacional en mediano y largo plazo para su pago. Y, por supuesto, sosteniendo un trato equitativo con los tenedores, conforme lo establecido en los canjes producidos en el año 2005 con el 76% y en el 2006 con el 17% agregado, en el 2010 con el 17% que se agregara oportunamente. Es dable aclarar, señora Presidenta, que partimos de una deuda defaulteada de 81.836 millones, 40.363, es decir, el 49% anterior al 10 de diciembre de 1999 y el 51%, 41.473 entre el 10 de diciembre de 1999 y el momento exacto del default. La propuesta inveterada a nuestro país y fundamentalmente por el Fondo Monetario Internacional y los grandes gurúes que manejaron la economía internacional y que tanto daño nos han provocado, siempre ha sido paguen para que puedan crecer. Ese ha sido el objetivo. Ha sido Néstor Kirchner el que planteó fuertemente el cambio de ese paradigma, expresando al mundo que se necesitaba crecer para poder pagar. Lo sostuvo en la Asamblea de Naciones Unidas en el mes de septiembre del año 2003, perdón por la autorreferencia, pero he tenido la oportunidad de acompañarlo en esa oportunidad, y lo graficó con una expresión más que contundente: los muertos no pagan deudas. Era imperioso que nos dejaran crecer para que después de ese momento, estando en pleno proceso de crecimiento y transformación necesario para los argentinos, pudiéramos hacernos de los fondos imperiosos para poder cumplir con esas obligaciones. Así llegamos a ese 2005, ese canje específico del 76%, y como complemento llegamos al 2010 con la segunda apertura, completando ese 93% que hoy tenemos a la gráfica y conocidos por todos. La negociación del 2005 fue durísima, encabezada pura y exclusivamente por Néstor Kirchner, Presidenta. ¿Y por qué quiero resaltar esto? Porque se suele mencionar en este recinto, y me da mucha bronca, casi le digo asco, me da mucha bronca cuando se mencionan a otros personajes que se quieren colgar de esta definición.
el único que tomó la decisión y que casi violeta por la apnea de la falta de respiración llegó a la conclusión que benefició a los argentinos en una quita del 76%, se llamó Néstor Kirchner. Los que se quieren colgar de esa decisión, total está muerto y no lo puede explicar, salieron de la cama después que se firmó ese acuerdo de canje, de quita, de mejora de las tasas de interés y de la definición específica del canje del 76%. Fue una negociación muy dura, Presidenta, pero se obtuvo ese porcentaje y hasta entonces Argentina pagaba tasas siderales. Mientras que el mundo pagaba el 1 o el 2% anual, nosotros pagábamos arriba del 15%. Pero va de suyo que eso tenía que conocerse, porque solo paga más el que tiene un enorme riesgo de no pagar. Esto es lo que realmente ha sucedido, y la mayoría de esos papeles caminaban por el mundo con características de papeles calificados. Quiere que lo hable con un idioma más del barrio, con papeles mayoristas, que los vivos de siempre del mundo, por las enormes tasas que nuestro país pagaba, porque el riesgo también era enorme de no pagar en algún momento, se lo vendían a los jubilados. Con lo cual, estamos pagando la vuelta en bote de una estructura que se desarrollaron específicamente para robarle a los pobres viejos en otros países, como sucedió específicamente en Italia, y que durante buen tiempo de discusión con el gobierno de Berlusconi para que acompañara una situación de esta característica que permitiera ordenar ese tema en el marco de los riesgos compartidos que reivindicaba el propio Néstor Kirchner. En 2010, como le decía, se vuelve a abrir con ese 17% y llegamos a ese récord del 93%. La realidad es que ese 93% no se grafica solamente en el enorme porcentaje de aceptación que de haber habido una ley de quiebra soberana de los estados como reivindicaba en el año 2002-2003 Sam Kruger, segunda del Fondo Monetario Internacional, y que pretendía imponer a los estados las quiebras soberanas de los estados, como lo marca el Chapter 11 de la Ley de Quiebra de los Estados Unidos, el capítulo 11 de la Ley de Quiebra de los Estados Unidos, hubiese dicho más de una vez que ya estaba ordenada la definición de la deuda de los argentinos, porque en la mayoría de las leyes del mundo se requieren los 2/3 para poder aceptar la masa discutida en el marco de la quiebra, y en algunos casos muy particulares el 75%. Vaya de suyo entonces que el 93%, con 152 papeles negociados y 16 jurisdicciones, había tenido una aceptación fenomenal y tendría que haber sido reconocida como tal. Ahora bien, en el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, jurisdicción extendida, y va de suyo que había sido extendida por cada uno de aquellos papeles que tuvieron que negociarse. Este gobierno no tomó un solo centavo de esa deuda, ni fue el que imaginó, pergenió o desarrolló la estructura de un papel determinado para que pudiera llevarse a la práctica esta deuda. Tomó la Cámara de Apelaciones prácticamente una definición de libro que esbozó el Financial Times diciendo que éramos un deudor recalcitrante. La realidad, Presidenta, que este tipo de cosas no solamente ofenden a un país que ha salido de una situación pésima, una situación provocada en la mayoría de los casos por la crisis del petróleo, la OPEP, el préstamo fácil, la crisis de petróleo y todo lo que todos conocemos, y en la Argentina, agreguémoslo, con la inmundicia de ese proceso cívico-militar donde los militares hicieron el trabajo sucio para que los cívicos o los civiles, que fueron los autores intelectuales, se llenaran los bolsillos de dinero, fueron los que provocaron un espacio de esa característica y que nos llevó a una situación no deseada que nos impone esa situación de deudor recalcitrante. Pero no es el gobierno de Néstor Kirchner el que asumió o que se hizo responsable de crear un Estado de esa característica. Un poco todos tenemos culpa de ese tema. Lo que había que hacer era ponerlo en caja, y se pone en caja. Y comienza esa discusión. Tan cierta es que entre el 2003 y el 2012 se pagaron 173.733 millones de dólares, 41.000 dentro del propio sector público, 81.400 en el sector privado, extranjero nacional, en dólares, tenedores de bono, y 51.200 a los organismos multilaterales de crédito. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento. Jamás hemos dejado de pagar un solo centavo. Lo hicimos con recursos genuinos y tuvimos desde el primer momento vedado el acceso al mercado de capitales. Siempre desde el primer momento.
¿En qué estructura entonces nos basamos? ¿De dónde partimos para definir esa nueva posición que debíamos tener? Y teníamos una deuda del 166% del Producto Bruto Interno y hoy no llegamos a tener esa deuda externa al 10% del Producto Bruto Interno, que si le agregamos el pago del 12 de septiembre del Bonar 7, por 2.000 millones contados, vamos a estar llegando tan solo al 8,3% del Producto Bruto Interno, del 166% a 8,3% del Producto Bruto Interno. Quiere decir entonces que con esa aceptación del año 2005 y más el porcentaje de 17% que se agrega entre el 2005 y el 2010, el cumplimiento irrestricto de los pagos de nuestra deuda, ¿por qué o por quiénes estamos siendo demandados? Es la hora de mirar de una vez por todas para que nos demos cuenta si el esfuerzo que se hizo fue tan grande y concluyente. Tenemos quienes nos estén demandando en este punto. Bueno, ¿quiénes nos están demandando? Nos están demandando tenedores de título, en su inmensa mayoría, que compraron la deuda con el único objeto de generar una demanda específica y cobrar el valor total o el valor nominal de cada uno de los papeles. Es lo que todo el mundo conoce como fondos buitre. ¿Y por qué buitre? Porque les importa un comino lo que les sucede a la vida de los países en sí mismos y mucho menos a sus vulnerables, a sus pobres, a los que tienen hambre, a los que las pasan mal. No les importa nada. Compran un papel de un determinado país, lo atacan decididamente con todo su andamiaje jurídico para tratar de sacarle un beneficio específico cuando llegaran al momento de poder cumplir con ese objetivo, que es el de cobrar la totalidad. Si nosotros tomamos una parte de los que nos están demandando en este momento o de la causa específica que ha tenido sentencia en la Cámara en estos días, es el fondo Elliott, que todos conocen, que compró los papeles en el año 2008. Compró valor nominal 400 millones de dólares en 40 millones de dólares y pretende cobrar 720 millones de dólares, 1.400%, Presidenta, para que nos demos cuenta. Entre otros de los papeles que tiene en cuenta la Cámara Federal de Nueva York está lo que se conoció como los FRAN, Floating Rate Agreement Notes. Estos FRAN, estos fondos, tuvieron la enorme bestialidad, casi un delito de agresión a la patria, donde Cavallo, en el segundo Cavallo en el proceso del gobierno de la Alianza, y hago cargo a Cavallo, no le carguemos la tinta a ningún otro responsable político por esta situación, le puso nada menos que la tasa de interés ajustada al riesgo país. Ajustada al riesgo país. El cupón de ese título que nunca se pagó tendría que haber dado entre el 3.000 y el 5.000%. Estamos hablando de 30 veces, por lo menos, haberlo pagado lo que correspondía. Un despropósito y la Cámara lo contempla en su fallo. Reitero, la aceptación del 93% y ese 7% que no acordó, es imperioso que nosotros demos la oportunidad, a partir de la apertura del cerrojo, como se dice en la jerga, con la definición de la ley 26017 que permita abrir esa ley y dejar abierto sine die y produciendo una modificación. El proyecto original dice que será el Poder Ejecutivo el que podrá cerrar la apertura del canje y nosotros vamos a modificarlo y lo estoy proponiendo en este momento para que sea este Congreso el que decida eventualmente el que va a producir el cierre del canje. Le ruego a la señora Presidenta que por Secretaría se tome nota de esta modificación que estamos introduciendo en este momento y aclaremos que quienes están produciendo la colisión, la demanda contra la República Argentina es específicamente el 0,45 de la totalidad de aquellos 81.436 millones de dólares defaulteados a fines del año 2001. El proyecto de ley en tratamiento no tiene otro objeto, Presidenta. Creo que lo hemos discutido en la reunión de comisión y que ha sido más que gráfico, lo analizado por todos. Estuvo el ministro de Economía, estuvo el secretario de Política Económica y el secretario de Finanzas y se ha tratado de debatir y de discutir cada uno de los pasos que generaron este proceso.
Partimos de una base de una deuda que no se podía pagar de ninguna manera y esos 81.436 millones hubo que tratar de recorrer el mundo para llegar a la mayoría de ellos y convencer que había una propuesta que podía ser transformadora y en ese marco de transformación dejar crecer el país para que el país empiece a pagar. Y el país viene pagando sin retrasarse un solo día, sin dejar de pagar un solo centavo, cumpliendo estratégicamente con todo lo que corresponde para comprender la totalidad de la masa y que nos permita, en este marco de la apertura de la ley, ofrecerle a ese 7%, sin fecha específica de cierre, la posibilidad de que pueda incorporarse con las mismas características, con las mismas condiciones que el resto de los acreedores se incorporaron en el año 2005 y en el año 2010. Hay quienes dicen, habría que derogarla esta ley. Sí, es una posibilidad. Se abren puertas a que se discutan acciones específicas que determinados artículos protegen y que podrían significar que pareciera que hay condiciones diferentes o especiales o particulares respecto de lo que se le concedió oportunamente a los que canjearon en el 2005 y en el 2010. Por eso nosotros preferimos dejar la ley, suspender sine die la apertura del canje y que sea este Congreso el que eventualmente, en el momento que lo entienda oportuno y conveniente, lleve a la práctica el cierre específico de este canje. Creemos, Presidenta, que estamos por un buen camino. El fallo es lo que es. Las discusiones respecto de lo semántico, de las expresiones de lo político, poco tienen que ver con las decisiones de la justicia, oportunamente lo discutiremos, y creemos que estamos en el camino correcto para poder cumplir con lo necesario, para poder cerrar en forma definitiva ese canje de todos estos documentos, estos bonos, estos documentos elegibles, ya definidos por los dos decretos que le he mencionado y que entendemos estamos en la condición necesaria como para abrirlos y dar por cerrado en las mejores formas la totalidad de aquellos papeles que todavía están comprendidos en la deuda y que tienen que formar parte de esta reestructuración para solución definitiva del problema. Gracias. Gracias, senador. Senadora Montero. Gracias.